vamos a ver, comenzando con Romanos 8, pero quiero hablarte un poquito. Aquí el apóstol Pablo le está escribiendo. ¿A quién le está escribiendo? A los romanos, a la iglesia de Roma. ¿A quién? A la iglesia de Roma. A los cristianos de ese entonces, y que esa palabra está para nosotros. Entonces hoy Dios te va a hablar a ti, porque tú eres la iglesia. Tal vez no de Roma, pero sí de aquí de Pátara, ¿sí? Entonces, hoy Dios quiere hablarte a ti. Estos versículos son para la iglesia, ¿sí? Para ti, para mí. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo les hablaba estas palabras a los cristianos? Porque los cristianos habían caído en un conformismo y en seguir imitando la vida pasada, la conducta pasada, ¿sí? Y hoy parece que no han cambiado las cosas. Por eso cielo y tierra pasará, pero su palabra nunca va a pasar, sigue vigente. Y por eso es que hoy tú, si eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, has aceptado a Jesús como Dios, Señor y Salvador, y eres parte de la iglesia, ¿sí? Pero muchas veces, a veces nos hemos conformado con esa etapa. Pero quiero decirte que aquí Dios nos habla que todavía hay que seguir creciendo, seguir avanzando. Y dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ok. Repetimos, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ok. ¿Para quiénes no hay condenación? Para los que están en Cristo Jesús. Están, la palabra están. Cheque esa palabra, hay que analizar las palabras. Dice, no hay condenación para los que están. Quiere decir que sí hay condenación para los que no están. ¿Sí o no? Sí. Ok. Ninguna condenación hay para los que están. La palabra están habla de un lugar, ¿sí o no? Habla de una posición, ¿sí o no? Ahora, yo pudiera decir que mi Biblia está en tus manos. ¿Lo puedo decir? ¿Pero es una verdad? No. Porque la Biblia tiene una posición y un lugar que está ocupando. ¿Sí o no? Entonces la palabra habla de un lugar en el que está en una posición, ¿sí? Entonces, para las personas que no hay condenación es para los que están, no para los que dicen, porque tú puedes decir, yo tengo la Biblia en mis manos, yo soy Superman y que a mí no me pasa nada. Puedes decir muchas cosas. Entonces, la Biblia habla de posición, de condición, de lugar. Porque muchos hoy dicen que soy cristiano y que aleluya y gloria a Dios, y yo amo a Dios, pero eso no me hace cristiano. El que yo pueda decirlo, lo que me hace cristiano es el que tenga esa posición y ese lugar en Cristo. Y si yo estoy en Cristo, yo ya no estoy en el mundo. Si yo estoy en Cristo, yo ya no estoy en la carne. Por eso Él dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los cuales no andan conforme a qué, sino conforme al Espíritu. Entonces es tiempo de que hoy la iglesia corra, que el Espíritu Santo le corra ese pensamiento que a veces nos vendieron,
caminar, ya no vivir, ya no estar en las obras de la carne. Ahora, es lo que tenemos que empezar a crecer tenemos que madurar a llegar a este nivel de estar en Cristo y andando siempre en el Espíritu. Porque si nosotros no estamos buscando las cosas de Dios, estar pegado a Dios en la palabra y en la oración y en las cosas de Dios, hay un riesgo que podemos empezar a caminar en las cosas de la carne, porque esas cosas de la carne te las vende el mundo y donde quiera las ves, ¿sí? Y a veces hasta en la iglesia está. Por eso el apóstol Pablo les estaba hablando bien claro a la iglesia de Roma: ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ahora, tú tienes que examinar tu vida. Yo quiero que hagas un alto y empieces a meditar tu vida. Porque tú puedes venir a la iglesia y es bueno, porque aquí vas a recibir alimento. Puedes venir a los discipulados, puedes ir a un seminario, pero ¿cómo vives allá afuera? Allá afuera, ¿realmente estás en Cristo o no estás en Cristo? Ahora, el simple hecho que estás aquí hoy es que estás en Cristo, porque Cristo dijo: no dejen de congregarse. ¿Sí me explico? Pero no puede ser que unas cosas sí y otras cosas no. Entonces, todo lo que marca Dios en su palabra es que yo tengo que estar en Cristo, en lo que Él establece, en lo que Él determina. Por eso es que te felicito, estás aquí, pues sí estás en Cristo, pero allá afuera estás en Cristo. ¿En dónde vas a estar en Cristo? En todas partes, no solamente en la iglesia, en tu hogar también, en tu trabajo, en la calle y donde quiera que tú camines. ¿Qué tenemos que estar? En Cristo. Pero si allá afuera en tu trabajo haces otras cosas incorrectas, ya no estás en Cristo, andas en la carne. ¿Sí? Y una persona me decía esta semana: entonces estamos en la carne porque somos de carne. Y yo decía: no. Todos somos seres humanos y somos de carne y hueso, pero Él está hablando de ciertas cosas que son las obras de la carne. Está hablando de obras, no de seres humanos. Ok. Entonces, ninguna condenación. Ok. Ahora quiero que vayas conmigo a Gálatas, capítulo 5, y nos vamos a regresar allá a Gálatas, nos vamos a regresar allí a Romanos. Y les dije Gálatas, ¿no? Sí. Capítulo 5, verso 16. ¿Ya lo tienen? Dice: digo pues, ¿quién está hablando? El apóstol Pablo. ¿A quién? A la iglesia de los Gálatas. Otra vez le está hablando Dios a la iglesia, porque la iglesia si era cristiana, si había aceptado a Jesús, y por eso Él nos está hablando a nosotros, te está hablando a ti y a mí. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis las concupiscencias que son los deseos de la carne. Ahora sí vamos a entrar a lo que es la carne, los deseos de la carne. Recordemos ese versículo primero que leímos: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los cuales no andan conforme a la carne. ¿Sí? Ok. Entonces ahora sí vamos a pensar y a entender lo que dice Dios, que es ocuparte de la carne.
los deseos de la carne. Verso siguiente. Porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y estas cosas se oponen la una a la otra para que no hagáis lo que quisieres. Verso 18. Mas si sois guiados por el espíritu no estáis bajo la ley. Hasta ahí no voy a tener. Aquí nuevamente Pablo, pero a los Gálatas. Caminen en la carne, caminen en el espíritu. Y no camines en la carne. No satisfagáis. Ahora, escúchame. La palabra satisfacer, ¿qué es? ¿Qué significa? Si me está diciendo, no satisfagas los deseos de la carne. Satisfacer es, ¿te has tocado alguna vez que te sientas a la mesa y dices, ¿cómo estoy? Ya quedé satisfecho, saciado, alimentado, cosas que estás comiendo, cosas que te gustan, cosas que te causan placer, deleite, o no, cuando comes algo que te gusta, dices, wow, satisfecho y algo que me gusta. ¿Sí o no? Entonces cuando la Biblia dice no satisfagáis los deseos de la carne, es decir, Dios está hablando que no te llenes, que no te alimentes, porque nos podemos alimentar de las cosas del espíritu o te puedes alimentar de las cosas de la carne, y que de repente son deseos que hay en el ser humano. A veces, ¿con qué te detienes con la vista? No me digas. Pero a veces nos estamos alimentando con lo que vemos con los ojos, con lo que escuchamos y con lo que podemos sentir. Ese placer, ese deleite. Hay gente que se deleita en estar haciendo muchas cosas de la carne. Y si te estás alimentando de cosas de la carne, pues hay un peligro. Porque no hay condenación para los que están en Cristo. Pero sí hay condenación para aquellos que se ocupan de las cosas de la carne. Y aunque seas cristiano, si hay condenación. Tanto el acusador viene a decirte y te empieza a acusar, ya la regaste, y eso que eres cristiano, y empieza la acusación. Y no solamente el diablo, sino la misma gente de afuera te dice, ¿y a eso vas a la iglesia? ¿A qué vas? Si mira. Ahora, si la persona llega a morir, pues va a haber condenación. Pero si te das dando cuenta que la Biblia sí me dice que va a haber condenación para los que no andan conforme al Espíritu. Pero para los que andan en la carne sí hay condenación. Entonces tenemos que cuidar nuestra vida. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo somos? ¿Cómo actuamos? Lo suficiente. Mira, yo digo que la vida de un cristiano no se demuestra ni por su servicio, ni por sus dones, sino por sus frutos. La misma Biblia dice, por sus frutos, ¿qué? Tú lo vas a conocer. La vida de un cristiano. Ahora, ¿es bueno servir? Claro. ¿Es bueno que los dones empiecen a ser usados? Claro. Pero a veces nos estamos conformando, porque si hay dones, si hay servicio, pero a veces no hay frutos. ¿En dónde? En la vida personal, ni en la casa, ni en el trabajo, ni en la calle, no hay testimonio. Pero sí va a haber condenación para los que andan en la carne. Por eso la invitación es que andemos en el Espíritu. Y lo dice Dios a través de Pablo, tanto en Romanos como en Gálatas. ¿Sí? Ok. Entonces quiero que me vayas entendiendo. El que tú te ocupes de las cosas de la carne
tarde que temprano va a dar ese fruto. Va a haber fruto. El que una persona esté, vamos a empezar. Mira, pásame al versículo 19. Ahí las tenemos. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, ahí hay 2 puntos. Que 2 puntos es para señalar una enumeración. Entonces ahí va a empezar a decir, y manifiestas son las que, las obras, algo que se está realizando, algo que se está viendo. ¿Esta es una obra o no? Esta edificación, esta es una obra, algo que se trabajó y que se edificó allí, y algo que se puede ser visible. Entonces las obras de la carne también son visibles, son tangibles. Puedes decir aquí cristiano, pero allá afuera tu vocabulario lo demuestra, tus acciones lo demuestran. Esas son las obras que sí se están viendo en la vida de cada uno de nosotros. Escucha, y por eso ahí empieza a mencionar que el primer punto de lo que son las obras de la carne, ¿qué son? Ahora, ¿qué es adulterio? Un hombre o una mujer que están casados y que están teniendo relaciones sexuales con otra persona que no es su esposo y que no es su esposa. Y hay en muchas iglesias lo permiten. Y no. Entonces no es lo que dice el hombre, es lo que dice Dios. ¿Sí? Adulterio, 0. Tú examina tu vida como estás. Y puedes ser cristiano, pero si estás teniendo relaciones sexuales, estando casado o casada con otra persona, ¿estás caminando en el Espíritu? No, aunque aquí vengas y oremos y te caigas y llores y patalees, no, hombre, estás caminando. Y aunque digas yo acomodo allá, no, estás caminando, estás viviendo en la carne. Si me están entendiendo que realmente es vivir una vida cristiana, el que camina en el Espíritu, el que vive en el Espíritu. ¿Cuál es la otra enumeración que viene? Fornicación. ¿Qué es fornicación? Un hombre y una mujer teniendo relaciones sexuales cuando no están casados. ¿En qué están caminando? La carne. Y aunque se quiera sentir muy espiritual y aleluya y gloria a Dios, están caminando en la carne. A veces la gente dice, pero es que yo ya vivo con esta persona, ya tenemos 20 años, pues tienes 20 años fornicando. Y tengo hijos, pues sí, pues. Pero estás fornicando. Estás caminando en la carne, no estás caminando en el Espíritu. Y para los que caminan en la carne hay condenación. Hay que caminar en el Espíritu, hay que arreglar nuestras vidas, hay que esforzarnos. Y por eso el apóstol Pablo dice, camina en el Espíritu. ¿Sabes por qué? Porque solamente el Espíritu Santo te va a dar la capacidad y el poder para poder vencer aquellas cosas. Por eso hace rato el versículo, no es con espada ni con fuerza, es con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Esto solamente lo vas a poder lograr con el Espíritu Santo. El tiempo que tú le dedicas y inviertes a la oración, ¿cuánto le inviertes? Yo no sé. El meditar las Escrituras, el involucrarte en las cosas de Dios, eso es lo que te va a dar fortaleza, eso es lo que te va a ir ayudando a ir creciendo, a ir fortaleciendo. ¿Sabes? Tal vez un bebé no pueda cargar con esta silla, pero ya cuando estás más grande, ya se la puede dar y la puede cargar. Pueden ser cosas que espiritualmente no puede cargar con ella, no las puede manejar. Necesita crecer espiritualmente para que las pueda manejar y las pueda vencer.
Es con el Espíritu Santo solamente. Ahora, viene enseguida fornicación, inmundicia y lascivia, que es la disolución. ¿Sí? Entonces, muchas cosas de toda la perversión sexual, pensamientos, el estar pensando solamente en cosas sexuales, la lascivia, todo eso. El que te ocupes de esas cosas es peligro, hay condenación. Si una persona está ocupada solamente en ver cosas de pornografía, de perversión sexual, de fornicaciones, películas pornográficas, videos, revistas, programas, pues lo único que está haciendo es que se está ocupando de esas cosas y se está alimentando de esas cosas. ¿Y cuál va a ser el fruto? Pues al rato va a estar, si no cometiendo el adulterio o la fornicación, va a estar en la masturbación y nada más con la lascivia, pensando cómo resolver y saciarse de esa parte. Satisfacerse. Por eso dice los deseos de la carne. Y de repente se empieza a satisfacer. Recordemos, no te ocupes en satisfacerte eso. Llenarte. Entonces tenemos que tener cuidado como cristianos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué conversaciones estamos teniendo con personas que te están queriendo llevar a eso, influenciarte a eso? ¿Sí me explico? Entonces, yo por eso digo que un cristiano es con sus frutos, no por su servicio ni por sus dones, es con sus frutos. Sus frutos me va a dar y lo voy a conocer. Realmente, este sí es cristiano, este no es cristiano. Pues sí sirve la iglesia, sí tiene dones, pero no es cristiano. Porque por sus frutos lo conozco. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cómo vives allá? Allá afuera. Aquí no. Tu día a día, como esposo, como esposa, como padre, como madre, como hijo, como hija, como persona, en el trabajo, en la escuela, aquí se demuestra la vida cristiana. Entonces, pásame al versículo 20. Idolatría. Hay gente que todavía está en la idolatría. No, es que yo no tengo las imágenes. No solamente la idolatría son las imágenes. Es que ya quité todos los... Sí, pues. Pero a veces tienes otra idolatría. Es que vamos a tener unos 15 años hoy. Pues me voy a la pachanga. Y ya Dios que me espere. Se llama idolatría todo aquello que pones antes que Dios. Y ese es un tiempo de Dios. Pero hay mucha gente que no viene porque ya tiene un festejo, tiene otra cosa. Hay gente que dice, no, es que tengo que trabajar. Yo no digo que no trabajes. Dios jamás dice que no trabajes. Es más bien dice Dios que el que no trabaja no es digno de su salario. Pero no me la puedo pasar siempre queriéndome justificar en las cosas de Dios, poniendo o anteponiendo mi trabajo. Hay gente que pone el ejercicio, hay gente que pone las amistades, hay gente que pone los familiares y tantas cosas. El dinero, personajes. Hay gente que tiene un ídolo que es su esposo, que es su esposa. No, es que mi esposo ya me dijo, pues es una idolatría. Primero es Dios. Es que si mi esposo o mi esposa no viene, pues no. Y me dijo que me quedara aquí viendo una película, con un cafecito. Pues, o que nos fuéramos mejor acá. Pues yo no puedo poner esas cosas antes que a Dios. Y muchas cosas le puedo llamar idolatría. A veces los hijos a los padres o los padres a los hijos los ponen como si fuera el todo. No, nuestro todo es Dios.
Hechicerías, hay gente que todavía cree en eso y sigue viendo a que le vean las cartas, el café y hasta las pestañas, quién sabe qué más. ¿Sí? Enemistades. Hay gente cristiana que es conocido o conocida por tener tantas enemistades. Hay gente que no le quiere hablar a su papá, hay gente que no le quiere hablar a su esposo, que no le quiere hablar a su esposa, a sus hijos. Los hijos a los padres no le quieren hablar. Pues yo le perdono, pero no lo quiero. Entonces, ¿cómo le llamas eso? Enemistad. ¿Sí? Entonces, el estarse ocupando nada más, estar siempre discutiendo y molestándose con una persona, ya déjalo. Si así es él o así es ella, tú vive bien. ¿Por qué vas a perder tu paz? Ese no es un fruto del Espíritu. ¿Tú crees que sea un fruto del Espíritu? Cristo en la cruz dijo: perdónanos, Señor. ¿A quién? A todos los que enviamos en la cruz. Y esa persona con la que estás teniendo problemas te está llevando a la cruz también para que fueras en esa área. Pero a veces se lo orgullo y ahí estamos, y no perdono. O sí lo perdono, pero no quiero platicar con él. Ni lo quiero ver ni en ninguna. Eso no es caminar en el Espíritu. Le damos nosotros nuestros propios razonamientos y pensamientos. No. Pleitos, de estar peleando. Ya hasta los vecinos saben: no, con esto no te metas porque es una. Peleoneros o peleoneras. Y nada más están pensando en pelear y en pelear, hay pleito. Celos. Ahí andan peleando con el esposo, con la esposa, con los celos. ¿Y con quién andamos? ¿Y con quién? No quieren soltar. Eso es ocuparse de la carne. Eso es caminar en la carne. ¿Cuál es? Te está quitando el gozo del enemigo y te metió en una trampa diciendo: pues es que eres cristiano y aleluya, ya fuiste a la iglesia, ya. No, allá afuera, y revisa tu vida. Y le vamos a dar contiendas, disensiones, herejías. Sigue el versículo 21. Envidias, homicidios, borracheras, es que todavía, banqueteos y cosas semejantes a esas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas, ¿qué? ¿A quién estaba hablando ahí Pablo? A la iglesia. Y le estaba diciendo: mira, si ustedes siguen haciendo esas cosas, pues sí se dicen muy cristianos, pero si siguen haciendo esas cosas como cristianos, no van a entrar al reino de los cielos. Ahí está otras citas donde dice: para todos aquellos que dicen la salvación no se pierde. Mentira. La Biblia me sigue arrojando. Por eso hay que ver a quién le fue escrita la carta. A los cristianos de Galacia. Esas enseñanzas que se han metido de que la salvación no se pierde, aquí te lo refuerzo nuevamente. Porque los cristianos de Galacia practicaban esas cosas, vivían esas cosas, y les estaba diciendo: no, ustedes no andan en el Espíritu, ustedes andan en la carne. Y si siguen haciéndolo, como ya se los dije, que los que siguen haciendo esas cosas no van a entrar al reino de los cielos. Entonces, si nos ocupemos de esas cosas, hay condenación. El diablo nos acusa y finalmente todos vamos a morir. Y no te engañes con decir: soy cristiano nada más. No, hay que vivir en el Espíritu. Pero si tú estás batallando en muchas cosas de esto, métete con Dios. Métete con Dios. Métete en el Espíritu. Métete en la palabra. Haz tu disciplina de lectura de la Biblia. Métete tiempos de oración con el Señor. Pon ahí tu alabanza y empieza a adorar a Dios y empieza a hablar con Él.
vida, porque eso es lo que te lleva a que se produzcan unos frutos. Escúchame, si tú andas en el Espíritu y buscas las cosas del Espíritu, va a haber unos frutos. Pero si tú andas en la carne, va a haber también unos frutos. Porque lo que siembras, vas a cosechar. ¿Quieres cosechar cosas del fruto del Espíritu Santo? Métete en las cosas del Espíritu Santo. Mira, ahí lo dice enseguida. Verso 22. Dice, no heredará el reino de Dios. Verso 22 dice, mas el fruto del Espíritu. Ahí ya está dando, ¿el qué? El fruto del Espíritu es amor, que es caridad, gozo, paz, paciencia, que es la tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Regrésame otra vez al 22. Gozo. ¿Vas a tener qué? Paz. Vas a poder tolerar a esas personas que cómo hablan y cómo actúan. Aquí ya las tolero. No tanto que me aísle de ellos, porque ya sé que esas personas son así. Pues, entonces ya no tengo enemistad, ya las puedo tolerar. ¿Sí? Benignidad, bondad, vas a ser generoso. Fe, el 23, regresamos otra vez. Y para las cosas que tú no puedes hacer por ti mismo, vas a tener mansedumbre para aquellas personas que se irritan con facilidad y que son explosivos y que de repente les salió allí no sé quién. Templanza, ¿qué es templanza? Te pone en un equilibrio, te sabes contener. ¿Sí? Contra tales cosas no hay una ley. Entonces, ¿necesitas de quién? Del Espíritu. Y que si antes eras así, pues ahora no. Va a empezar el Espíritu Santo a establecer frutos en tu vida. De dominio, de control, de templanza, donde vienen y te dicen, te invito a una botella. Ya no. Que vámonos acá. Ya no. Porque ya tienes ¿qué? Templanza, y tienes dominio, y tienes mansedumbre, que son frutos ¿de quién? Del Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo te va a proporcionar eso. Ahora, regresamos al día Romanos. Pero no, todavía el siguiente versículo. Porque los que son ¿de quién? Han crucificado la carne con sus deseos y pasiones. Ahí dice los afectos y concupiscencias. Deseos y pasiones. ¿Pero quiénes? Los que son de Cristo. ¿Los tienen que crucificar? No dice ya los crucificaron. No. Los tengo que crucificar. Es mi trabajo. Mi trabajo, que tengo que estar siempre revisando mi vida y decir, este es de la carne, así que esto lo llevo a la cruz, pero solamente buscando la presencia del Espíritu Santo te va a dar la fuerza para poderlos crucificar. Y por eso decía, muchas veces hay personas que están ayudándote a crucificar esas cosas. Y a veces lo vemos mal. Pues sí está mal, pero te está ayudando. Mi pregunta, ¿Jesucristo se crucificó solo? ¿Se clavó solo? ¿Necesitó de quién? De personas que le ayudaron a crucificarlo, a clavarlo, ¿sí o no? También necesitas de personas que te ayuden a crucificar la carne, que te están ayudando para que, y te están mostrando que esas cosas todavía de la carne están en ti. Y puede ser tu esposo, puede ser tu esposa, pueden ser tus hijos, pueden ser tus hermanos, y a veces nos duele decir, Dios está mostrando que todavía hay eso, y está usando a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, a tu esposa, para que veas que todas esas cosas están en ti. Y a veces
dice que todas las cosas ayudan a ti, a aquellos que aman a Dios. ¿Estás entendiendo? ¿Estás batallando en algo? Pues Dios te está llevando para que llegues a crucificar esas cosas de la carne. Y te está ayudando con tu esposo, con tu esposa, con tu hijo, con tu hija, con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo. Yo no sé, pero Dios te está ayudando. Y a veces, ¿sabes qué hacemos? Le huimos. Le huimos al proceso. Y todos estamos, quiero decirte, todos estamos en el proceso. Tanto tú como yo. Yo no estoy fuera, estoy dentro también del proceso. Y yo tengo que identificar las cosas que hay malas en mí, que digo, estas son de la carne. Tienen que morir. Y tienen que ir a la cruz, a ser crucificadas. Pero a veces andamos peleando igual que los demás. Y nos la pasamos nada más discutiendo y peleando. Y con todos, ¿dónde está la paz? ¿Dónde está el gozo? Los frutos del Espíritu, ya vimos cuáles son. Amor, y que puedes amar a aquella persona que te hizo. ¿La puedes amar? Son frutos del Espíritu. Donde puedas amar a aquella persona que te hizo daño, que te trató mal. Pero solamente el Espíritu. Y vamos a regresar para terminar ahí en Romanos 8. Verso 5, 8, 5. Dice, porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne, se ocupan. Escúchame bien, porque los que viven conforme a la carne, de las cosas de la carne, se ocupan. Ya vimos que es la carne, ¿no? Entonces, si tú dices que eres cristiano y solamente te ocupas de esas cosas, en esas estás pensando, de esas cosas estás preocupando, de esas cosas estás participando, de esas cosas estás viendo, oyendo, te estás ocupando de eso. ¿Sí? Mas los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Por eso ya empezamos a buscar las cosas del Espíritu, a leer, a orar, a ayunar, a crecer, a los discipulados, a la congregación, y a la casa a veces, y ya estás aquí, y ya nada más allá. Sí, pues, pero no descuides tu casa, no descuides tus responsabilidades, no descuides tus ocupaciones, siempre en un equilibrio. ¿Sí? No descuides a tu familia, tu hogar, tu trabajo como padre, el poder proveer para tu casa. Mujer, no descuides en tu hogar. Yo siempre les digo un equilibrio, porque si solamente te metes en las cosas de Dios y descuidas allá las cosas de tu casa, ¿sabes qué? Estás en la carne, porque Dios dice que seamos responsables con nuestra casa también. Por siempre manteniendo un ¿qué? Un equilibrio. Verso siguiente. Porque la intención de la muerte, de la carne es ¿qué? Muerte. Ahora, ¿qué es muerte? Separación de Dios. ¿Sí o no? Condenación. Entonces, el que yo me dedique a las cosas de la carne me conduce a muerte, una separación. Mas la intención del Espíritu es vida, es paz. Yo les quiero invitar a que se pongan sobre sus pies. Yo espero que con esto Dios te haga hablado. Y Dios nos quiere llevar a tener una vida mejor como personas, como esposo,
como esposa, como padre, como madre, como hijos, como hermanos. Dios nos quiere llevar a ese nivel de una vida mejor. Pero esto radica y va a determinar el que seas tú obediente a Dios. Entonces, aquí solamente es la obediencia a Dios. Y yo te digo, camina en el Espíritu. Lo mismo que Dios le decía al apóstol Pablo para que le hablara a la iglesia, hoy yo también te digo, en el nombre de Jesús, camina en el Espíritu, vive en el Espíritu, ocúpate del Espíritu, aliméntate del Espíritu y van a venir los frutos del Espíritu Santo. Pero si te ocupas de las cosas de la carne, ves las cosas de la carne, piensas en las cosas de la carne, actúas en las cosas de la carne, quiero decirte que hay condenación. Y quiero decirte que finalmente se va a ver ese fruto. ¿Cuánta gente se ocupa en las cosas de la carne y ya se está pensando cómo pelear, cómo discutir, qué le va a decir a fulano, a sutano? ¿Cómo va a responder? ¿Cómo se va a defender? ¿Cómo lo va a atacar? Está ocupándose en las cosas de la carne. Y finalmente va a haber un fruto. Pierden su paz, pierden las relaciones con las personas, con los familiares, en el trabajo, señalados, juzgados, criticados. Finalmente va a haber algo. Ocupémonos de las cosas del Espíritu. Yo te reto a que empieces a ponerle tiempos en tu diario vivir. Este tiempo es para leer la Biblia. Este otro tiempo es para meterme a orar. Los miércoles estamos convocando ayuno. Vente a ayunar. Ya no lo he puesto, pero se supone que estamos en ayuno los miércoles. La iglesia está en ayuno todos los miércoles. Terminando de comer, ofrece el ayuno y entrégalo al siguiente día, antes de comer del día jueves. De agua. Si tú no puedes, empieza con ciertos alimentos solamente. Si estás enfermo y estás tomando medicamentos, pues solamente ofrece ciertos alimentos. Y Señor, aquí el ayuno te lo entrego, te lo ofrezco, perdón, con estos alimentos nada más. Porque estoy enfermo y necesito estar tomando medicamentos. Pero lo que lo puedes hacer, lo puedes hacer. Hasta empieza a fortalecerte en Dios. Y esas cosas de la carne que si todavía están en ti, van a morir. Y la meta es llevarlas a la cruz, porque los que son de Cristo han crucificado. No dice yo los crucifiqué, no han crucificado, es tu trabajo, es algo que tú tienes que hacer. ¿Sí me estás entendiendo? Es algo que tú tienes que ver, que tienes que detectar. Ahí está. Eso no le agrada a Dios. Dios no quiere esa vida para ti. Quiero terminar con esto. Escúchame. Es como había un hombre, escúchame, había un hombre que vivía en las montañas. Y ese hombre, cada 8 días tenía que bajar de la montaña a llegar al pueblo. Y se traía su carreta. Y tenía que llenar su carreta de alimentos, de víveres que necesitaba para pasarla toda la semana allá en la montaña. Pero ¿sabes qué? Algo curioso que hacía este hombre, se llevaba 2 perros que tenía, un perro blanco y un perro negro. Y cada vez que bajaba de la montaña, llegaba con su carreta y sus 2 perros. Este hombre primero entraba a comprar los víveres, entraba a cada tienda, a cada negocio, surtía, llenaba la carreta de alimentos. Y llegaba al pueblo,
a la placita del pueblo. ¿Y sabes qué? Aquí había mucha gente que le estaba esperando a ese hombre. Ese hombre empezaba a levantar las apuestas. Hay gente, ¿sabes por qué? Porque iba a soltar sus dos perros a pelear. Uno le apostaba al blanco, otro le apostaba al negro. Y recogía las apuestas. Al final de recoger las apuestas decía: pues yo le apuesto mi dinero, todo lo que traigo, a que va a ganar el negro. Los ponía a pelear, se trenzaban ahí los perros y ganaba el negro. Se iba con su dinero y a la siguiente semana bajaba nuevamente con sus dos perros y hacía lo mismo y levantaba las apuestas. Decía: ahora mi dinero se lo apuesto a lo que va a ganar el blanco. Lo soltaba y peleaban y ganaba el blanco. Y así cada 8 días. Si ella apostaba al negro, ganaba el negro. Si ella apostaba al blanco, ganaba el blanco. Hasta que se acerca un hombre y le dice: oye, ¿tú tienes otros perros? Dice: no, somos los únicos 2 perros que tengo. Dice: ah, caray, ¿y entonces cómo le haces? Pues si tú le apuestas la lana al blanco, gana el blanco. Si le apuestas al negro, gana el negro. Dice: ah, pues muy sencillo. Si yo quiero que gane el blanco para la semana que viene, durante esta semana no le doy de comer al negro. Y cuando venga va a estar débil. Y el blanco bien alimentadito va a ganar. Y si quiero que gane el negro, pues a veces lo alimento y al blanco no lo alimento. Escuchen, eso pasa en el ser humano. Si te das cuenta que hay una lucha interna, la carne y el espíritu, y estos se oponen entre sí. Si estás recordando el versículo, se oponen entre sí para que no hagan lo que tú quieres. O ellos nos guían, aunque tú no quieras, dice, para que no hagan lo que tú quieres. O nos jala la carne o nos jala el espíritu y ya no haces lo que tú quieres. ¿Cuántas personas dicen: no, ya no voy a hacer esto? Pues sí, pero ahora te lo estás haciendo. ¿Ya? No, es que te ganó la carne. Ahora, ¿qué quiero decirte? Si tú estás alimentando más, te estás alimentando tus pensamientos, tu mirada, tu oído, tu hablar, tus acciones en cosas de la carne, y te estás ocupando de las cosas de la carne, cuando quieran tomar las decisiones, ¿quién crees que va a ganar? La carne. Pero si tú empiezas a alimentar tu espíritu, ocuparte de las cosas del espíritu de Dios, cuando se toquen las decisiones, va a ganar las cosas del espíritu. Entonces tú determinas qué alimentas más, si tu carne o tu espíritu. Tú determinas en qué cosas más te ocupas, en las cosas de la carne o en el espíritu. Así que deja de estar pensando nada más cómo pelear, qué responder, qué ver, qué hacer, que no son correctas, porque si no, va a haber fruto. Y por sus frutos los vas a conocer. Amén.